a la audiencia. Vamos a dejarle ya a la doctora para que desarrolle su tema, que tiene un lapso de 20 a 25 minutos. Ella va a desarrollar todo lo que es el tema de tráfico de tierras. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, te dejo en amplia libertad. Salúdate y empieza ya en el desarrollo de el tema sobre el tráfico de tierra. Esta es la tercera parte, ¿verdad? Adelante, doctora. Buenas tardes, señor periodista Wilson. Bendiciones a TV Nash. Hágase justicia. Saludos a todos sus seguidores de acá de Lima Este, de ATE, de todo el Perú y del mundo. Yo voy a continuar, gracias por la oportunidad, no me voy a cansar de decirle, con la tercera parte. Esta tercera parte del tráfico de suelo se llama legalidad, redes delictivas y tráfico sistemático de terrenos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan de que hace más de un año ya yo empecé con este informe de GRADE, esta información? La ocupación ilegal y lotización informal de terrenos en Perú es la segunda más alta de América Latina, solo superados por Cuba según el estudio de GRADE. O sea, en toda América Latina somos el país, solamente el 1% hace proyectos de inversión en el Perú. El verdecito, que ni se ve, ¿no? El mejor de todos es Chile y Ecuador, son los mejores. Y el último es Cuba y el penúltimo es Perú. Los peores son Cuba y Perú. Eso fue todo un curso, una entrevista de oportunidad que me dio el señor periodista Wilson. Hace un año también, después de ese estudio, les traje el estudio de la Católica, la urbanización selectiva, un estudio de respuesta estatal a las invasiones de tierras y el tráfico de terrenos en zonas urbanas marginales de Lima. También fue todo un estudio, todo como media hora más, una hora creo me dio. El autor es Arriola y habla acerca del tráfico de tierras en ATE. Repito, el tráfico de tierras en ATE, no Lima solamente, no Lima Este, tráfico de tierras en ATE en el periodo de Óscar Benavides. Era un estudio que investigaba dos grupos de tráfico de tierras, en El Paraíso y en El Mirador, en Santa Clara. Hablaba del stand-off, que son estudios de investigación, y hablaba del clientelismo y corrupción, ¿no? Hablaba de dirigentes traficantes políticos, que son pacíficos, y los dirigentes traficantes no políticos, que son violentos. Ambos tipos de traficantes tienen el común de interés económico, ¿no? Así decía él. Todo un estudio de investigación. Ese estudio de investigación fue tocado después en el segundo estudio de investigación que hicimos con el señor periodista Wilson de tráfico de suelos. Este es el tercero. Decía tráfico de tierras en áreas periurbanas de Lima, Perú, tipos e implicancias políticas, político-institucionales y socioculturales. Acá está. Y el autor es Nexon Pimentel, del 2021. También acá mencionaron el tráfico de tierras de ATE, lo mencionaron nada más porque han mencionado a varios lugares, pero está mencionado, o sea, estamos documentando. Ahí hablamos de neoliberalismo, gestión de la ciudad, más prácticas políticas, los tipos de tráfico de tierras, circunstancial, intermedio y sistemático. Estoy haciendo el resumen porque eso está continuando. Esto es como estudiar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tenemos que continuar porque uno acarrea al otro. Me encanta por eso estos estudios de investigación. Son tres tipos de tráfico de tierra según Neckenson: circunstancial, intermedio y sistemático. Y es basado en características y movilidades. ¿Qué significa movilidades? ¿Cuál es o sea, ellos más que nada es por cuán violento es el grupo o la organización criminal que hace este tráfico de tierras, y en eso se basa. El sistemático, por ejemplo, es recontra violento. Hay sicariato, muerte, testaferros, cupos, extorsión. El intermedio, el ejemplo, es este estudio de investigación de la urbanización selectiva de ATE. Ese es el intermedio, ¿no? Porque hay corrupción, hay clientelismo, ya hemos hablado las denominaciones de qué es neoliberalismo, qué es corrupción, qué es clientelismo, qué es la legalidad. Todo eso ya hemos hecho las definiciones para poder seguir avanzando en estos estudios, para que la ciudadanía sepa cómo hemos sido los peruanos guiados
a esta forma neoliberal de creación que no son creaciones realmente de ciudades, sino de centros poblados alrededor de la ciudad de Lima, o sea, que son parte ahora de la ciudad de Lima, ¿no? En lo que es Lima Sur, Lima Norte, Lima Este. Ahorita lo vamos a ver en la legalidad, es muy interesante. También habla el anterior, en la segunda que hablamos, en el segundo tráfico de tierras que hablamos, de Nexon, habla de el alcalde traficante. Papel de alcaldes y municipalidades traficantes de terrenos. Habla acerca de COFOPRI, que fue creado como con leyes, el Estado peruano renuncia a su responsabilidad de garantizar acceso a vivienda digna. Eso se llama una política neoliberal. Estoy haciendo un resumen de lo que ya estudiamos. COFOPRI, ¿no? Que fue creada la ley para COFOPRI, el decreto legislativo 803, fue temporal, excepcional, extraordinario, sin embargo lo tenemos hasta ahora. Luego, en el 2006, fue creada el artículo 28 del Decreto Supremo 017 del 2006, que emite el certificado de constancia de posesión, que le permite a las municipalidades emitir el certificado de constancia de posesión. ¿Qué significa? Empoderando a las municipalidades para que participen del tráfico de suelos, ¿no? Eso es opinión mía. Bueno, y todo eso es el resumen que venimos dando, las reflexiones, todo bien bonito. Ahora hablamos de legalidad. Pero antes de hablar de legalidad, quiero hablar de que en la primera parte del tráfico de tierras de este año, en enero, que empezamos, quiero mencionar a quien yo admiro tanto, a mi querido Gustavo Riofrío, que según los investigadores es un visionario. Él en los 60, 70, y para mí también es un gran visionario. Él anticipaba todas estas problemáticas que iban a venir, ¿no? Gustavo Riofrío, que es el primer estudio de investigación que hablamos, Se Busca Terreno. Eso hablamos antes de todos estos últimos estudios de investigación. También mencioné a Julio Calderón, su estudio de investigación, y obviamente a Arriola, ¿no? El estudio de Arriola en ATE, y después de Nexon Pimentel, ¿no? Tráfico de tierras en áreas periurbanas de Lima, ¿no? Implicancias político-institucionales y socioculturales. Detallado hice ese estudio de investigación. Ahora estamos con la legalidad. El tiempo. Perfecto. Ahora estamos con la legalidad. Hay muchos muchos investigadores que mencionan muchas cosas interesantes. Voy a tratar de leerlo, ¿ya? La producción de ciudad, siempre la producción de ciudad, según Pedro Abramo, del 2012, se basa en 3 lógicas: mercado, estado y necesidad. Mercado, estado y necesidad. La lógica del mercado se combina con la lógica de la necesidad, según Abramo, en el 2009. Pero Pimentel, en el 2020, ¿qué dice? La lógica de la acumulación y el mercantilismo supera la lógica de la necesidad ahora. Ya hace tiempo viene sucediendo eso, el mercantilismo, ¿no? Plata, 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 quiero plata. Ya no es necesidad. Ya no es la necesidad de la vivienda. Es el dinero que acumulo a través del tráfico de tierras. Para obtener lotes, no es vivienda, es lotes. Ahí lo vamos a ver. Sin embargo, en la realidad actual, la lógica de la acumulación y el mercantilismo está superando a la lógica de la necesidad, según Pimentel, el 2017. En el contexto actual se está creando redes delictivas que operan en diferentes niveles sociales y gubernamentales. Siempre está conectado los vecinos con los gobiernos locales. Ahí está. Ese es el crimen organizado. Lo dicen los documentos, no lo digo yo, lo dicen los estudios de investigación. En diferentes niveles sociales y gubernamentales, lo que evidencia que se trata de un fenómeno estructural y sistemático. Así le llaman al tráfico de terrenos, fenómeno estructural y sistémico. Los agentes involucrados alcanzan sus objetivos a través del manejo de información específica. Manejan la información. Ya les dije la otra vez, por información mata la mafia. Por información mata la mafia. Y algunos casos incluso del Estado, o sea, manejo de información específica y casos de manejo del Estado, especialmente en lo que se refiere a disposiciones normativas y legales. Con la creación de ordenanzas, leyes y cambios de unificación se regularizan infracciones y delitos ocultos. Siempre vengo yo diciendo eso.
relacionadas con la formalización y titulación de terreno. Formalización, qué difícil, que siempre les digo, lo informal destruye, porque para formalizarlo es toda una organización criminal. Lo dice el documento, no lo digo yo. La interacción entre la producción y la gestión de la ciudad con prácticas delictivas involucra a los propios agentes del Estado y a formas de organización social. Lo ha vuelto a repetir, vecino con gobiernos locales, como las comunidades campesinas. Pimentel 2020, en 2020 lo dijo. El tráfico de terrenos representa una convergencia de poderes a través de mecanismos de alegalidad en la cual instrumentalizan el poder. Ya tienen plata, ya no, que después de ser ricos, ¿qué quieren? Ser poderosos, ¿no? ¿A través de qué mecanismo? De la legalidad en la cual instrumentalizan el poder, los mecanismos legales y el contacto para obtener beneficios económicos. Lo dice Pimentel en el 2021. En estos casos no solo se trata de de invasores o dirigentes involucrados en el tráfico de terrenos, sino principalmente de traficantes que también ocupan cargos de alcaldía, de alcaldes. Es decir, se trata de bandas criminales que están vinculadas a diversas actividades económicas delictivas, como el tráfico de terrenos, y que llegan a ocupar cargos municipales. Esta situación representa toda una estructura jerárquica y un aparato que permite la producción de producen candidatos políticos para la alcaldía. Escuchen. Que permite la producción de candidatos a puestos municipales constituidos por líderes de organizaciones delictivas. Lo dice el Ministerio del Interior en el 2017 y el 2018. No entiendo cuánto se demoró el Ministerio del Interior para el 2018 decir esto, cuando esto Río Frío lo viene denunciando desde los 60. Abramo 2009, Pimentel, desgarrándose, Pimentel denunciando. Bueno, los acontecimientos ocurridos en los últimos años nos muestran que son los alcaldes quienes se convierten en traficantes. Perdón, no son los alcaldes los que se convierten en traficantes, sino que son los traficantes de terreno los que buscan convertirse en alcaldes. Los traficantes de terreno buscan convertirse en alcaldes. Acá no hablan nada de Congreso, pero yo creo que eso continúa en el Congreso. Los congresistas tienen problemas legales por tráfico de tierras, por problemas de informalidad, de informalidad en lo que es vivienda, en lo que es transporte, en lo que es informalidad en todo, hasta en minería ilegal, y se convierten en congresistas para sacar sus leyes, para regularizar todo eso, ¿no? Me hace recordar, parecido. Así quieren hacerse alcaldes para limpiar, para regularizar su tráfico de tierras, ¿no? De su zona. Acá dice, para operar con mayor eficacia y aprovechar las herramientas que el poder, ya no plata, porque plata ya tienen, son ricos, el poder municipal les brinda, dice el Ministerio del Interior en el 2017 y 2018, muy tarde. Como veremos más adelante, esto implica la utilización del poder municipal, los sistemas de información y los instrumentos para el reconocimiento de terrenos de asentamientos urbanos. Este fenómeno es sistémico, continúa, por eso le dicen extensión, no llaman hasta le llaman extensión al nombre de algún asentamiento humano, extensión tal, sistémico, y está estrechamente relacionado con la estructura y el funcionamiento del Estado. En estos escenarios, involucra agentes de todos los niveles de gobierno y el sistema de información que produce. La información, matan por la información, lo que hace posible la instrumentalización del poder municipal para el tráfico de terrenos. Sin embargo, origen y forma, acuérdense esas palabras, origen y forma. El origen del fenómeno del tráfico de terrenos que observamos en la actualidad se debe principalmente a la forma en la que el Estado ha descuidado su responsabilidad de abordar la problemática estructural de la desigualdad socioeconómica y el acceso a la vivienda digna de la ciudadanía. Esto le llaman neoliberalismo. El Estado peruano descuidó su responsabilidad de abordar problemas de acceso a la vivienda. El Estado reconoció lotes adquiridos, regularizó
invasiones del siglo XX, proyectos inmobiliarios, ya vamos a hablar del tráfico de suelos vertical, ya estamos avanzando, y el tráfico de terrenos. O sea, viene el Estado y regulariza, ¿no? Pero antes, ¿qué pasó antes? Renunció a hacer viviendas dignas. Proyecto de vivienda 1%. Sin embargo, permite el tráfico de suelos, ¿no? Ahí está. Great. La expansión de la ciudad en las últimas décadas se ha debido al crecimiento exponencial de la demografía, mucha gente, así como a los procesos de parcelación de las cooperativas agrarias durante el segundo gobierno. Bueno, no voy a hablar de gobernantes acá. La extensión de la lógica del mercado, no soy política, convirtiendo el suelo urbano en una mercancía ficticia. Otra vez, esto lo dice Abramo en el 2009 y Harvey en el 2007. La extensión de la lógica del mercado convirtió al suelo urbano en una mercancía ficticia, dicen ellos. En las siguientes líneas abordaremos las transformaciones en las bases sociales, las implicancias y la relación de la expansión urbana de Lima por territorios de las comunidades campesinas, así como los casos más emblemáticos del tráfico sistemático de tierras vinculados al poder municipal. Acá hay una parte muy importante que no la encuentro, que habla de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este previamente, pero no la encuentro. Es que está del otro lado. Ya, acá está. Resultados. Alcaldes traficantes. De dirigente gestor a dirigente traficante de terrenos. También lo estudiamos en el anterior estudio de investigación. De Necker. Ya, el modelo de dirigente gestor, este es una historia muy interesante del Agustino. Les voy a leer con detalle porque es muy lindo. Muy lindo en el sentido de historia, pero es triste por cómo estamos creciendo de una manera de desordenamiento territorial, ¿no? Por el tema de invasiones y tráfico de tierras. El modelo del dirigente gestor tiene como ejemplo clave la figura del poncho negro, quien se encargaba de gestionar los procesos de posesión y formalización de los predios. Según Matos Mar, acuérdense de ese investigador, durante la invasión a El Agustino, destacó el liderazgo de Ernesto Sánchez Silva, más conocido como el Poncho Negro, quien era dirigente de la barriada 7 de octubre y tenía influencia en otras áreas de la ciudad. Matos Mar lo describe como el primer ícono del dirigente migrante invasor en la ciudad. En el 2012 La prensa de la época mitificó su capacidad movilizadora. El Poncho Negro representa la figura del dirigente gestor, quien podía vivir de la gestión formalización de las barriadas, pero no del tráfico de tierras, y se dedicaba a la defensa de posesiones asociadas a las necesidades de residencia. Ahora está mercantilizado. Ahora ya no hay necesidad. Ahora es plata, tráfico de tierras, sicario, cupos. Durante la década de los 60 y 80, la figura predominante de la ocupación irregular de los terrenos era el promotor, ¿no? Luego, la transformación hacia el alcalde traficante de terrenos que se observa en la actualidad tiene raíces explícitas en la Ley de Reconocimiento de Barriadas del año 1961. Miren, 1961, Río Frío, ¿cuántos años vienen luchando contra esto? A diferencia de otros países de Sudamérica, una política que ha distinguido al Perú desde la época del primer gobierno de no digo quién, es el reconocimiento del lote en lugar del desarrollo de la vivienda social. Reconocimiento del lote. Río Frío lo decía. La reivindicación por vivienda se convirtió en la reivindicación del lote. ¿Se acuerda que siempre le digo, vecino, pida vivienda digna, no pida lote? Yo soy un lorito, lo que dice nuestro visionario Gustavo Río Frío. La idea de la casa propia es un aparato conceptual que finalmente se naturalizó y que en realidad significó la adquisición del lote. Lo dice Harvey en el 2007. ¿Cuántos años? La posesión y reconocimiento de un lote se convirtió en un ideal convincente y sugestivo, solamente estaba en la imaginación, pero que a la larga fue aprovechado por sujetos y organizaciones delictivas
Los criminales. Pide lote, pero no pidas casa digna, pide lote. ¿No? Pimentel del 2020, en el 2021 lo dijo. Voy a seguir, voy a avanzar más. En el caso de las comunidades campesinas, esto es muy interesante, de la costa peruana, el Estado promulgó la ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa. Acuérdense de esta ley, ley 26845 del 23 de julio de 1997. Ahí nos desgraciamos. Pero luego salió otra ley para recuperar esos, porque supuestamente eso salió solo por la época del terrorismo, ¿no? Pero esa otra ley que salió después no se aplicó. Pero esta ley sí ha sido, pues, ¿cómo puedo decir? Ha sido el caballito de batalla, que con esta ley se han basado los traficantes de terrenos. Esta ley declaró el interés nacional de otorgar títulos de propiedad e inscripción registral de las tierras comunales y de sus comuneros, acuérdense, en la costa de Perú, que decidieron proceder a la adjudicación en parcelas individuales o en copropiedad. El objetivo de esta normativa era garantizar los derechos de las comunidades al uso y la libre disposición de sus tierras, los derechos de las comunidades a la propiedad individual y a la herencia, así como el ejercicio de la iniciativa privada, lo dice Pimentel en el 2021. En la actualidad, muchos distritos de Lima metropolitana mantienen conexión con territorios de comunidades campesinas, lo que ha dado lugar a escenarios de negociación, conflicto y disputa por el terreno. ¿Verdad? De manera paralela, Lima, como urbe, experimentó un proceso de crecimiento desbordante, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, la época del terrorismo que les digo. Las grandes barriadas se convirtieron en nuevos distritos y formaron nuevas centralidades, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, y se expandieron por territorios de comunidades campesinas diarias que hasta la década del 70 fueron haciendas. Pimentel 2021. En este contexto, estas comunidades han experimentado fracturas, mecanismos de comercialización del suelo, Pimentel, cercamiento de tierras comunales por traficantes de terrenos asociados a acciones delictivas, y ha habido una evidencia de comercialización deliberada del suelo. El ejemplo acá es Jicamarca. Este Jicamarca es interesantísimo, y Guarochirí. Acá lo menciona, Lima Este, dice acá. Además de la comercialización del suelo, la estructura de las comunidades en zonas de expansión urbana también juega un papel importante. En el caso de Jicamarca, la expansión urbana ha llevado a una desestructurización de su organización matriz y surgimiento de nuevas organizaciones urbanas desconectadas de la original. Lo dice Gutiérrez en el 98 y Pimentel también. Voy a ser rápida. El cuadrito este cuadro se los voy a volver a decir, ya les dije la vez pasada, es el cuadro de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y las comunidades campesinas amparadas en la ley 26845 y cómo el tráfico de tierras ha aprovechado estas comunidades campesinas. En Jicamarca tenemos el distrito en expansión al norte de Caraballo, Comas, Independencia. Al este tenemos San Juan del Lurigancho y parte de Ate. Acuérdense, Jicamarca. Coyanac, acuérdense de Coyanac, ese nombre. Parte de Ate, La Molina, Cieneguilla, Pachacamac, lo que estamos viviendo ahorita. Las muertes que están habiendo ahorita. Santa Rosa de Manchay, Pachacamac, Pachacamac. Cucuya, Pachacamac y Lurín, Chilca, todas esas son comunidades campesinas, Chilca, Pucusana. Y la última comunidad campesina, Llanavilla, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, ese es Lima Sur. De traficantes a alcaldes, traficantes. De traficantes a alcaldes, traficantes. No voy a hablar de eso porque eso ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? Y de verdad es que es muy largo. En resumen, estamos ante organizaciones que buscan dominar las actividades ilícitas para el enriquecimiento y que buscan insertarse en diferentes espacios de manera estratégica, tanto en las gobernanzas de las comunidades como en las instituciones del Estado peruano para hacer efectiva la instrumentación de bienes públicos, sistemas de información, matan por información, tienen sicarios estas organizaciones criminales, y herramientas para la formalización de terrenos, lo dice Pimentel en el 2020, no lo digo yo. Esto lo logran mediante la intermediación de empresas creadas por este tipo de organizaciones criminales, redes familiares y vínculos políticos con fines de enriquecimiento ilícito, delito. La caída de una de ellas significó el despegue de otra organización
con mecanismos más eficaces, como los critters, ¿se acuerdan? Como cualquier organización criminal, capturada, viene otra. Capturan a la organización criminal, viene otra y más especializada, en mucho dinero. Voy a leer más rápido todo. A legalidad y tráfico de tierras, rapidito, esto sí es muy importante. ¿Qué nos muestran los ejemplos descritos? Lo que hemos estado explicando. Nos muestra la manera sistemática en que el tráfico de terrenos entreteje la ilegalidad, la alegalidad, la corrupción y la violencia a través del crimen organizado y poder. Crimen organizado y poder, el poder municipal y el delito a través de las organizaciones vecinales, bien enganchadas. Ahí están, ¿no? ¿Qué es la legalidad? Es un conjunto de prácticas que aprovechan los vacíos legales, las limitaciones legales o las imperfecciones legales. ¿Para qué? Para obtener un beneficio ilegítimo. Ilegítimo, que daña sociedades, territorios y medio ambiente, y que una norma busca impedir. Esa es la legalidad. La legalidad está relacionada con el clientelismo y con la corrupción. Es una desgracia, es un cáncer. La legalidad es un cáncer. Las ocupaciones de suelo en el borde de las urbes no se realizan por necesidad de residencia, sino están asociadas a la especulación mercantil. En ese sentido, los agentes del tráfico sistemático de tierras buscan manejar las herramientas y los dispositivos municipales y comunales, comunidad, municipalidad, juntos en organización criminal. ¿Por qué y cómo un grupo delictivo logra convertirse o hacerse del gobierno municipal? Y de la administración de una comunidad. Terminan beneficiándose del Estado y de formas de organización social como las comunidades campesinas y asociaciones urbanas, apoderándose y teniendo acceso no solo a los impuestos, sino también al sistema de información de las instituciones para la venta de predios de las comunidades. No se hacen organizaciones delictivas al tomar el municipio o la comunidad, sino son organizaciones delictivas que optan por las vías legales para acceder a las instituciones del Estado y a la comunidad campesina para participar de los espacios de decisión. En ese sentido, no estamos refiriéndonos a territorios superpuestos, dice Agnew en el 2010, sino a un mismo territorio cercados con mecanismos alegales. Las situaciones extremas en estas condiciones pueden llegar a la muerte de personas que denuncian o defienden sus territorios al momento de la desposesión y extorsión. Las extorsiones para el tráfico de terrenos abundan, pero se investigan de manera reducida por el Estado. El Estado no hace nada, impune, es impune. El tráfico de tierras es impune, está normalizado en el Perú a través de la legalidad. La legalidad puede devenir en posibilidades de aumentar impunidad, porque es una práctica que aprovecha lo que las mismas normas buscaban evitar. Las comunidades y ciudades pueden denunciar los actos, pero los agentes del Estado, al verse involucrados, se escudan y no hay respuesta. En esas condiciones, la legalidad cobra importancia y los ejemplos más relevantes se encuentran en las dificultades que tiene el Estado para distinguir lo informal de lo ilegal. El Estado no sabe distinguir, el Estado peruano no sabe distinguir qué es ilegal y qué es informal. Y todo es lo mismo, vecinos, entiendan. Tráfico de tierras es lo mismo que trata de personas en lo que es alegalidad, ilegalidad, informalidad, clandestino. ¿Se acuerdan cuando le decía lo del alcalde y le pedía cuántos hostales, o mejor dicho, no voy a hablar de hostales, cuántos prostíbulos legales, cuántos prostíbulos ilegales y cuántos prostíbulos clandestinos? No lo pedía por pedir. La ilegalidad es diferente a la legalidad y es diferente al clandestino.
Salen a la prensa a decir, sí, cierro prostíbulo clandestino, pero no dicen nunca qué prostíbulo legal han cerrado. ¿Cuántos hay? Han tenido la oportunidad del mundo para decir cuántos hay en el año pasado, pero nada. Bueno, vuelvo a repetir, esto es muy importante. Y acá se responde que el problema de quién fue primero el huevo o la gallina, los alcaldes, perdón, las autoridades del Estado corruptas, echando la culpa a la sociedad por la problemática que vivimos, y nosotros, la sociedad, echando la culpa al Estado, quién fue primero el huevo o la gallina. Acá hay respuesta, Voy a volver a repetir. La legalidad cobra importancia y los ejemplos más relevantes se encuentran las dificultades que tiene el Estado para distinguir la informalidad de la ilegalidad. Es el Estado el problema, porque no sabe distinguir entre lo informal y lo ilegal. El ciudadano sí, y está documentado. En la lucha del ciudadano exigiendo al alcalde de turno cuántos clandestinos, cuántos ilegales y cuántos legales. Encontramos que la alegalidad es promovida y practicada por grupos vinculados a la apropiación de espacios, se apropian de espacios, de manera coercitiva y por grupos de poder que desarrollan proyectos inmobiliarios, aprovechando redes de corrupción y clientelismo, pues alegalidad puede implicar el despliegue de estas prácticas y redes. En su análisis sobre la política italiana, Mario Casiagli, en el 96, explora la interacción entre el clientelismo, la corrupción, la criminalidad organizada. Clientelismo, corrupción, criminalidad organizada. Acuérdense que yo le expliqué que el clientelismo no era un tipo de corrupción. Yo te doy un favor, tú me devuelves el favor, clientelismo. Para distinguir entre estas prácticas, el autor considera factores como el recurso de intercambio, el tipo intercambio. Yo te doy, tú me das, pero en delito. El tipo de vínculo y el secreto involucrado. Según Casiagli, en el intercambio corrupto, la relación entre dos individuos es horizontal. En cambio, en el caso del clientelismo y la organización criminal, las relaciones son jerárquicas, o sea, más de arriba hacia abajo, y aquí también son individuales, pueden dar lugar a redes muy articuladas. En la opinión de Mario Casiagli, tanto el clientelismo como el crimen organizado son comportamientos colectivos que se comparten como una cultura, donde el individualismo, por eso la egolatría y el egoísmo, alimenta mucho a esto, y el particularismo son rasgos constitutivos. En cambio, la corrupción, aunque puede ser generalizada, se compone de comportamientos individuales. Para Casiagli, el clientelismo y el crimen son una forma de ser, mientras que la corrupción es una forma de actuar y está fuera de una cultura política. La legalidad se manifiesta a través de la criminalidad, la corrupción y el clientelismo y contribuye a la producción de lo que se conoce como no ciudades, acuérdense, no ciudades. Estas urbes se caracterizan por estar cercadas y carecer de espacios comunes. No hay. No existen parques zonales, no existen parques de recreación pública, porque el tráfico de suelos lo toma. ¿Cómo? Con la legalidad y la alegalidad. Crean leyes y se aprovechan de vacíos legales. Eso también es crimen organizado. Se tiene que investigar. Justicia para urbanización mayorazgo. La generación de no ciudades y la falta de sociabilidad se relaciona con lo que dice Danilo Martuselli en el 2021. Denomina como sociedad desformal. Según el autor, se trata de simplemente entrar como el Estado y la legalidad pueden reducir los sectores informales y los actos delictivos o crímenes, sino de comprender cómo en cada una de las relaciones, ya sean formalizadas, informales o ilegales, ¿no?, los individuos se enfrentan a un déficit de formas que se traduce en una constante lucha de asimetría de poder.
Durán, en el 2007, ha permitido expandir el debate para más allá de la estricta cuestión de la informalidad económica y ha propuesto analizar lo que denomina el Perú fracturado como una división de 3 zonas: sector formal, informal y el sector ilegal. Cada una con su propia estructura y reglas, pero con una interacción constante. La legalidad es un efecto de la sociedad desformal y la urbanización dependiente y representa una forma instrumentalizada de los vacíos legales. La legalidad implica una finalidad económica y política. Los agentes no se oponen a las normas, como es posible ver desde una lógica de la ilegalidad o la informalidad, sino que las utilizan y las relacionan y las relaciones, interpersonales para beneficiar, las utilizan en relaciones interpersonales para beneficiarse en los procedimientos urbanos, el enriquecimiento, entre otros. Dice Martuselli en el 2021, en el Perú desformal, es falso pensar que cada individuo opera con una mentalidad de empresario. ¿A qué te dedicas? Soy empresario. Gallegos del Santa, que fue capturado en la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, que es suelo, que fue Parque Zonal La Puruchuca. ¿Se acuerdan? ¿A qué te dedicas? Soy empresario. El cabecilla de los gallegos del Santa. Todos peruanos. Es más justo reconocer que muchos individuos han desarrollado una mentalidad de político más que de actor económico. Lo anterior puede tener sentido en la importancia de los círculos cercanos. Bueno, discusión de resultados. Antes de los resultados, voy a decir algo muy importante que está acá en rojito. Dice Foucault en el 2022, en el Perú de los últimos años la discusión ha estado sobre qué es o no anticonstitucional, propiamente llegando a la politización de las normas y la judicialización de la política, una expresión más de la alegalidad. La legalidad puede llevar a mantener el control económico y político. La legalidad puede llegar a mantener el control económico y político. Yo diría que la alegalidad gobierna en Perú. Discusión de resultados. La naturalización del reconocimiento del lote en lugar del desarrollo de la vivienda social, la ausencia de un proyecto de ciudad desde el Estado, la ausencia de un proyecto de ciudad, la ausencia de un proyecto de ciudad desde el Estado, la destrucción de la organización comunal, la expansión de la lógica del mercado y la apropiación de lógicas globales como la mercantil, son algunos de los factores que han legitimado la extensión de las prácticas del tráfico de terrenos, la especulación inmobiliaria y la cultura jurídica de la alegalidad, fenómeno difuso que en la práctica resulta de la instrumentalización de mecanismos legales para la defensa de intereses particulares y prácticas ilícitas, delito. La alegalidad puede estar asociada a la constitución pragmática e instrumental, especialmente en provecho económico de las asociaciones urbanas que, en cierta medida, adquieren legitimidad en su proceso de formalización. Asociación de Vivienda San Francisco de Asís. Tenemos que hacer el estudio de investigación. La historia es una. La historia nos hace libres, la historia nos entrega nuestra identidad. A su vez, las comunidades campesinas presentan serias dificultades para tener dominio sobre sus territorios debido a los procesos de fragmentación que experimentan, lo que hace que los procesos del tráfico de terrenos estén a la orden del día por medio de mafias que componen toda una estructura jerárquica y que involucra a diversos agentes. Además, a partir del ingreso de estos traficantes al poder local, a los municipios, existe un manejo de todo el sistema de información municipal y los procedimientos de formalización. En síntesis, se trata de una relación y mezcla entre el tráfico de terrenos, la corrupción, el clientelismo, la legalidad y la criminalidad. Por ello, es importante que incidamos en los hilos que los conectan, así como en los rasgos que los diferencian. Las prácticas de los sujetos están marcadas más por la alegalidad que por la informalidad, pero al final son cánceres que atraen el crimen organizado, ya lo sabemos. Esto se debe a que se utilizan elementos jurídicos, se buscan en la alegalidad, se buscan vacíos legales,
del Estado, o se establece una red clientelar con instituciones del Estado para facilitar procedimientos que permiten la aprobación de la lotización sin estudios de suelo ni cambio de zonificación. Por lo tanto, la alegalidad es un fenómeno que configura una actividad casi estandarizada donde la instrumentalización sistemática de las normas e instituciones adquiere una mayor trascendencia incluso en la estructura social. Se distingue de la ilegalidad, entendida que en primera instancia como la transgresión de las normas jurídicas o urbanísticas. La configuración de una red puede implicar la protección de los círculos cercanos por medio de las normas de sus vacíos. Protegen a los delincuentes por medio de la legalidad. Acá yo quería dar una información muy importante. La legalidad es la dificultad del Estado para distinguir lo informal de lo ilegal, que eso ya lo dijimos. Y ahora ya terminamos. Yo asistí en el 2022, del 24 al 25 de octubre del 2022, al Foro Urbano Nacional hecho por el Ministerio de Vivienda. Y estuvo ONU Habitat, o sea, estuvo las Naciones Unidas. Estoy muy preocupada por esto, porque acá hay un continuismo para beneficiar a la legalidad, al clientelismo, a todas estas terminologías que venimos hablando. ¿Por qué? Porque hay otro estudio que no tengo tiempo ahorita para darlo, pero Dios quiere en la cuarta parte lo voy a decir, es el tráfico de suelos vertical, que yo le llamo, pero lo voy a nombrar acá, neoliberalización de la gestión urbana de Lima Metropolitana, ¿no? Y es el estudio de límite de San Isidro con Lince, y son los edificios, ¿no? Entonces, eso, ¿qué pasa? ¿Por qué lo relaciono esto con este foro que fui del Ministerio de Vivienda el 24 y 25 de octubre? Porque ellos, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenido, por eso estoy muy preocupada, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenido la están direccionando hacia el continuismo de toda esta problemática. No quieren crear ciudades nuevas con viviendas dignas. Y el ejemplo fue en las mesas de trabajo que yo pensé que iban a hablar acerca de las zonificaciones industriales, que se puede hacer un suelo urbano de transformación en esas zonificaciones industriales, porque ahí se pueden hacer proyectos de viviendas sociales que se necesita, según Grey. Nada, lo que están haciendo ellos es hacer edificios en zonificaciones como urbanización mayorazgo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen basado en donde ya hay lugares como por ejemplo hospitales, para seguir tugurizando las zonas, en vez de expandirse en nuevas ciudades, o las zonificaciones industriales, ¿no? Haciendo un suelo urbano de transformación, sincerando, porque ahí ya hay comunidades como por ejemplo la zonificación industrial antigua de Ate, límite con Ate, límite con Santa Anita y límite con San Luis. Los tres tienen una zonificación industrial que ahí se podría sincerar muy bien, porque ya hay comunidades y podrían hacerse más viviendas dignas y podría lucharse esa zona que la zonificación industrial se permite, que es legal, los prostíbulos. Podríamos luchar con más ganas ahí con los prostíbulos, y por eso estoy preocupada. Esa es la información que quería dar, y yo ya termino. Yo le agradezco con todo mi corazón al señor periodista Wilson por aceptarme, primero, por la oportunidad, segundo, y rogar a Dios para que él siga sano, para que esté con salud y continúe con este proyecto tan hermoso que tiene de TV Nash, con Hágase Justicia y con su persona como ser humano que es él. Gracias, señor periodista Wilson, eternamente agradecida. Bueno, muchas gracias.